Hola chicos, ¿cómo están? Pues nuevamente aquí con ustedes en una clase más, rumbo a la preparación para el ENAR. Esta ocasión seguimos con el módulo de toxicología y vamos a hablar sobre la intoxicación por metales pesados. La verdad, yo que recuerde, muy poco lo preguntan, pero una o dos preguntas que tengamos ahí, yo creo que nos puede ayudar más que suficiente. Pues bueno, vamos a darle. Dentro de esto tenemos que identificar el plomo, mercurio y el arsénico. Y obviamente pues hablando del primer tema que es el plomo pues hay que ver cuáles son las fuentes de exposición en la intoxicación por plomo. Y ver si pueden ser ocupacionales, ambientales o accidentales, ¿no? Dentro de los ocupacionales pues reciclaje de batería, losa, cerámica, imprentas de periódicos, refinerías, acero, las armas de fuego, cosméticos, etcétera. Dentro de los ambientales, pues las tuberías con plomo, yo creo que sería lo principal. Y en los accidentales, pues en este caso serían los niños que tengan ingesta de pintura rica en plomo o contaminación de balas o pues ¿cómo se llama? Plomo para la pesca. De ahí en el mercurio, pues lo vamos a ver mucho en las personas que consuman alto contenido de pescado o las latas, sale de pescado. Y pues los mercurios, ¿no? Los mercurios que a veces llegan a romper, que sabemos que tienen mercurio, amalgamas y minerías artesanales. Y el arsénico nos comenta que pueden encontrarse en pozos profundos con la contaminación, pesticidas agrícolas y fundición de metales como tal. Después de ver todo esto, pues nos vamos a ir uno por uno, no nos vamos a quedar mucho, pero vamos a ir checándolo. Dentro de la intoxicación por plomo tenemos que ver cómo se comporta el paciente, cuál va a ser la clínica que nos van a dar. Dentro de el sistema nervioso vamos a ver si es un niño o un adulto. En el niño puede tener alteraciones intelectuales, hipertensión endocraniana y encefalopatía. En el adulto, pues ya saben, cefalea, debilidad muscular, letargia, irritabilidad, etcétera. Dentro de las gastrointestinales, pues vamos a encontrar enrojecimiento de mucosas, ulceraciones, náusea, vómitos, diarrea, constipaciones, melena, pues dolor abdominal, incluso estreñimiento. A nivel renal, nefropatía, ¿sale? Túbulo intersticial, que va a provocar pues una insuficiencia renal crónica y con esto pues hipertensión arterial. Y dentro de lo hematopoyético o lo hematológico vamos a ver pacientes con datos de anemia, porque como saben el plomo induce el estrés oxidativo como mecanismo subyacente para, en este caso, lo que va a ser la anemia plástica. Pero bueno, ¿cuáles son los datos pivote que nos habla que tenemos un paciente con intoxicación de plomo? Pues van a ser las famosas líneas de Burton, ¿sale? La línea de Burton nos va a decir que hay una alteración gingivodental, ¿ok? Como pueden ver acá, se ve todo moradito, ¿ok? Azul violáceo con el margen gingival producido por la reacción del plomo con las bacterias orales, que es sulfuro de plomo. Y la mano de péndulo, que en este caso va a ser una neuropatía motora por parálisis del nervio radial. En este caso, pues sí, los pacientes llegan a tener lo que va a ser debilidad tanto motor en brazos, en piernas. Pero aquí recordar estos dos, las líneas de Burton y la mano de péndulo. Al sospechar, obviamente, pues ya nos dijeron que a lo mejor es un trabajador que se dedica a, no sé, a la cerámica, reciclaje de baterías, etcétera. Tiene la línea de Burton, pues cómo vamos a corroborar en el diagnóstico que nuestro paciente pues realmente tiene una intoxicación por plomo, pues muy sencillo.
El abordaje diagnóstico va a ser, vamos a medir los niveles de plomo en sangre, ¿ok? El diagnóstico por la intoxicación de plomos pues se va a establecer con las concentraciones de plomo en la sangre venosa, aunada a las manifestaciones clínicas. Nuestro valor de corte va a ser 10 microgramos sobre decilitro, pero debemos de quedarnos con esto. Y en un frote de sangre periférica vamos a ver punteados basófilos. ¿Sale? El basófilo va a estar punteado, ¿ok? De un color, ya habíamos dicho, como violeta, azul. Y eso nos va a dar un dato de que probablemente estemos hablando sobre una intoxicación por plomo. Ahorita lo que nosotros queremos va a ser hablar de la sintomatología, cómo lo vamos a diagnosticar, y ya posteriormente nos vamos a ir con lo que va a ser el tratamiento. Ahora hablaremos sobre la intoxicación por mercurio. Recordar que el 50% de la producción del mercurio lo vamos a tener en lámparas de vapor, termómetros, que es lo que ocupamos nosotros mucho, barómetros, lentes de los que utilizan los telescopios, lámparas de difusión, etcétera. También ya lo hemos comentado, fabricación de pilas, amalgamas dentales, pesticidas y algunos medicamentos. También saber que el consumo del pescado y mariscos contaminados, entre ellos el tiburón, el pez espada y el atún, que es yo creo que el más común que vamos a tener. Vamos a ver cómo se va a dar la clínica. Recordar que el mercurio es altamente lipofílico y tiende a acumularse primero en tejidos grasos, ¿ok? Y ver los signos y síntomas de la intoxicación. En este caso, pues va a haber gingivitis, estomatitis, salivación excesiva. También puede presentarse una tríada clásica que va a ser temblor, ¿ok? Alteraciones de la personalidad y estomatitis, ¿ok? Entonces recordamos, vamos a tener temblor, alteraciones de la personalidad y lo que va a ser pacientes con estomatitis. Y hay que ver que también en estos casos nos va a dar un daño renal como tal. Ya hemos hablado, ¿no? La estomatitis y gingivitis severa, acompañada con cialorrea. Sabor metálico y pérdida de piezas dentales en casos de que lleguen a ser crónicos. Y a nivel renal, pues sabemos que va a dar nefrotoxicidad. En este caso va a haber un daño tubular y glomerular, que es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Estos van a ser sus datos pivote que ustedes deben de buscar en sus pacientes cuando nos hable sobre alguna intoxicación por metales. Dentro de nuestro diagnóstico, ¿cómo lo vamos a abordar? Pues vamos a medir los niveles séricos y urinarios de mercurio en 24 horas, ¿ok? Aunado al cuadro clínico. Ver los niveles que vamos a llevar, que igual van a ser 10 microgramos sobre litro en este caso, que va a ser en sangre y en orina menor a 20, para considerar que son niveles normales. Niveles normales en sangre menor a 10 microgramos sobre litro y en orina 20 microgramos sobre litro, ¿ok? Van a ser las dos que nosotros vamos a pedir, como dices, un estándar de oro para la exposición crónica, ¿ok? Y en estos casos, dentro de los primeros días en una exposición aguda, pues va a ser un estudio de sangre como tal. Como les dije, ahora nos vamos a ir al siguiente tema. El tratamiento pues lo vamos a dejar más adelante, que literal el tratamiento, créanme, es el mismo, literal es el mismo. Nos vamos a ir a intoxicación por arsénico. La intoxicación por arsénico, la fuente principal de exposición es el agua potable contaminada por fuentes geológicas, pues que van a ser naturales, ¿ok? Otras fuentes pues pueden ser insecticidas, fertilizantes, minería, gases volátiles, gas arsina como tal.
De aquí pues tenemos que ver que el arsénico se absorbe por vía digestiva, ¿ok? Inhalatoria, cutánea y transplacentaria. En este caso pues las embarazadas. Las manifestaciones clínicas por la intoxicación aguda, de acuerdo más o menos como por el tiempo es lo que vamos a ir viendo, pero dentro de lo gastrointestinal, diarrea en agua de arroz es algo muy característico, que te va a decir, no, pues tienes diarrea como agua de arroz, sale que va a ser similar a la cólera. Vómitos profusos, hipotensión, insuficiencia cardíaca, ya en lo vascular, ¿no? Hipotensión, insuficiencia cardíaca, edema agudo pulmonar, un choque cardiogénico, y vamos a tener alteraciones electrocardiográficas, que dentro de estas alteraciones va a ser elevación del ST. También vamos a ver la T aplanada, intervalo QT prolongado, torsada de Points, taquicardia ventricular y arritmias, ¿ok? Es lo que se puede llegar a ver en estos pacientes. Entonces siempre tenemos que estar muy pendientes con ellos. Ya cuando lleguemos a tener esto hablando del agudo, ¿ok? Que son horas o días. Pero hablando ya de lo crónico, son datos muy importantes que deben de saber. Que en las uñas vamos a ver las líneas de mes, que son bandas transversales que van a ser blancas, ¿ok? En toda la uña, y aparecen semanas o meses después de la exposición como tal. Eso va a ser muy importante. Y dentro de la piel va a haber hiperhidrosis, tanto en palmas y plantas de los pies, plurito y eritema. Vamos a tener hiperkeratosis y melanodermia. Va a ser muy importante que sepan identificar cómo se van a ver en los pacientes. Aquí, como tal, pues tenemos que medir los niveles del arsénico, que en este caso los niveles de riesgo pues hay que saber clasificarlos. Mayor de 300 miligramos sobre litro nos habla sobre cáncer o enfermedades cardiovasculares. De 100 a 300 regularmente no es concluyente, pero tiene riesgos cerebrovasculares, neurológicos y crónicos. Y menor a 99 el riesgo de lesiones en piel, enfermedad cardiovascular, neurológica u otras enfermedades crónicas, va a tener un incremento en la mortalidad por enfermedades crónicas. Pero aquí dentro de las manifestaciones tienen que saberse las uñas de mes, siempre van a ser muy importantes, y la pigmentación y melanosis. En este caso puedes identificar en las palmas y plantas de los pies como tal. Para nuestro abordaje, pues va a ser un abordaje muy práctico, muy sencillo. Aquí tenemos que hacer una adecuada historia clínica. Tu exploración siempre tiene que estar muy pendiente con ello. Aquí como tal tenemos que hacer una recolección de arsénico en orina en 24 horas, que va a ser como nuestro gol estándar para identificar. Refleja la exposición del día 1 al día 2 hasta el cuarto día, ¿ok? Es una prueba diagnóstica que pues les va a ser confiable. Y pues dentro de su electrocardiograma, que si ustedes quieren tomar, pues ya vimos de todas las alteraciones: taquicardia ventricular, la T aplanada, torsada de Points. Incluso pues si no llegamos a nuestro paciente a revertirlo, pues pueden tener muerte como tal. Ok, chicos, después de que ya vimos cómo se comporta la intoxicación de cada metal, pues tenemos que darle un tratamiento. Vamos a hablar sobre los quelantes, pero antes hay que saber datos muy importantes. Retirarlo de la fuente, ¿sale? Que lo está exponiendo a que se intoxique. Antes de que tú le des un quelante, siempre recuerden el famoso ABC. ABC siempre es muy importante. Y el rebote toxicológico, que los niveles en sangre pueden rebotar aún después de que la quelación se distribuyó, ¿sale? Porque, como les había dicho, en algunos casos pues se adhiere a nivel óseo o en el tejido adiposo y van a requerir un seguimiento.
Vamos a hablar, yo me estoy basando a lo que dice la guía, no lo que digo yo, ¿sale? Y si pueden checar la guía lo dice. Vamos a hablar sobre la intoxicación de plomo. Dentro de la intoxicación de plomo hay pues muchos tratamientos como tal. Aquí dentro de lo que nos dice la guía es que podemos utilizar, bueno, de ley en las tres vamos a ocupar penicilamina, ¿sale? Eso es de ley porque lo estuve checando, pero la penicilamina podemos ocuparlo en cualquiera. Pero, por ejemplo, en lo que va a ser la intoxicación de plomo, nos habla mucho de que podemos ocupar el quelante, que es el succinimero, que es vía oral, que en este caso es la primera línea para alguna intoxicación leve de plomo, ¿ok? Especialmente en niños ambulatorios sin encefalopatía. De lo contrario, vamos también a encontrar lo que va a ser el calcio disódico, que en este caso igual en una intoxicación, pero ya que hablemos que es severa y que presenta encefalopatía. Y ojo, nunca utilizar calcio disódico sin calcio porque pues, nos puede provocar hipocalcemia pues severa. Y lo que dice, si hay encefalopatía, debe darse después del dimercaprol para evitar cruzar más plomo como tal al cerebro. Dentro de nuestros efectos adversos que vamos a tener del succinimero, efectos gastrointestinales como diarrea, vómito, sabor metálico y va a haber un incremento de las enzimas hepáticas. Y del calcio disódico vamos a tener que nos puede dar insuficiencia renal, podemos poner en riesgo la vida por la hipocalcemia, por el uso del medicamento, cefalea, fatiga, fiebre, congestión nasal, epífora y los tiempos prolongados, ¿ok? Son de lo que nos habla. Si se los llegaran a poner exclusivamente en plomo, pueden ponerlos. Pero lo que es el medicamento sí o sí, tanto para plomo, mercurio y cobre, va a ser la penicilamina, ¿ok? Que en este caso pues vamos a dar una dosis de 1 a 1.5 gramos sobre decilitro. La administración va a ser vía oral dividido en 4 dosis. Va a ser una alternativa de segunda línea fuera de etiqueta si no hay otro quelante, ¿ok? Ahora la guía nos dice que la guía tal cual dice penicilamina se va a dar en México porque es con lo que se cuenta. Entonces si nos vamos a México, chicos, sería esta, ¿sale? Sin pensarlo sería esa. Bueno, acá les dejamos los algoritmos de acuerdo al tratamiento, si sea en pediátrico o en adulto. Tenemos que si es un adulto, vamos a poder dar dimercaprol seguido con calcio disódico. Si fuera solamente, no tuviera encefalopatía, solamente le podemos dar succinimero. Y si fuera menos, pues vamos a tenerlo en vigilancia. En un adulto, pues hay que ver si es asintomático, hay que estarle checando, pero si no, hay que iniciarle la quelación. En este caso, si fuera moderado, severa, succinimero. Y si ya tuviera encefalopatía, pues ya lo hablamos, calcio disódico. Bueno, primero el dimercaprol y posteriormente calcio disódico. Y dentro de las perlas que tenemos, recuerden la triada, ¿sale? Que en este caso que va a ser por intoxicación de plomo, cólico abdominal, la mano caída y alteraciones como tal neurológicas. De aquí pues nos va a hablar sobre la intoxicación de plomo, ¿sale? En el arsénico pues hay que ver que el marisco es atóxico y se miden los niveles de arsénico como tal en la orina.
Y hay que saber diferenciar siempre, porque nos puede dar un falso positivo de que pueda ser algo abdominal y te quieran confundir como tal durante el ENAR. Y dentro de las perlas que tenemos para el plomo, pues son el punteado basófilo o la parálisis del nervio radial, que va a ser la mano de muñeca, líneas de Burton, la ocupación que sea, que depende a qué se dedique nuestro paciente, anemia microcítica o que pueda estar expuesto a las ollas de barro. Y saber cuál va a ser el tratamiento, ¿sale? Dimercaprol, que va a atravesar la barrera hematoencefálica, y el succimerol, que va a ser como tal, ojo, succimerol lo podemos ocupar de primera línea en caso de que no lo tuviéramos, porque si lo maneja la guía, pero la guía también es muy confusa. La guía te dice que si no tuviéramos los demás medicamentos, el medicamento que está indicado para darle en este caso a este tipo de pacientes va a ser la penicilamina. Entonces yo les pongo todos, pero quédense que la penicilamina va a ser el medicamento que sí o sí ustedes van a dar a este tipo de pacientes. Pues bueno, espero les haya gustado. Es un poco confuso la verdad, pero con que se queden con la intoxicación de plomo me doy por bien servido, chicos. Pues estamos viendo y nos seguimos en el módulo de toxicología.